Hoy tenemos un especial para el 24M. Con la columna de Hola Doctor decidimos darle un marco legal y charlar un montón de aspectos que esta fecha nos interpela, ¿no? Y nos atraviesa desde un montón de perspectivas, ni hablar de la legal. Doctor, le dejo a usted la batuta, que es la voz cantante el día de hoy. En primer lugar, no sé si todos han podido ver o si es posible que podamos poner la primer parte, no sé si es posible, del video que subieron a las redes oficiales del gobierno. Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó, este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página, dándole visibilidad a la historia completa. La historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación. En ese espíritu, y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos a brindar su testimonio, para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado. Esa es la introducción de lo que viene después en el hora 10 de video, para el que no lo vio, que es una persona que fue apropiada, una hija apropiada, y otra persona que sus familiares fueron víctimas de los montoneros o del ERP. ¿Por qué me parecía importante ver este fragmento del video? Digamos, por la connotación negacionista que tiene de la historia. Creo que en una parte, si bien dice que la historia debe recordarse completa, y es cierto, o sea, un pueblo debería recordar toda su historia y no solo una parte, y dejando de lado la desideología, porque la historia no tiene ideología, es un hecho. La historia es lo que es y está escrita en la piedra. No hay ideología que la transverse o que la cambie. La historia es una, y el golpe fue lo que pasó, fue la dictadura, el exterminio, el genocidio, la desaparición forzada de personas, el intento de implantar una ideología que creo que hoy vemos lamentablemente que está saliendo a flote, que es el individualismo. O sea, cada uno está en la suya, y no hablo de tema de política, sino en la sociedad en general. Yo veo hoy que hay mucha falta de empatía por el otro, hay mucho pensamiento, bueno, si yo estoy bien, yo puedo comer, ¿qué me importa al otro si le va mal o si no tiene para comer o si no tiene para las necesidades básicas? Total, yo las tengo cubiertas y mi familia también, mis amigos cercanos también, a nadie le falta nada más allá de lo esencial, entonces no me interesa a mí el otro. Y eso hoy yo lo veo mucho, con mucha preocupación, tanto en el ámbito profesional, lo que es el derecho, sobre todo lo que está pasando con el tema del ataque sistemático del gobierno a las distintas ramas de profesionales. Creo que eso que habla el video que publicó hoy el Poder Ejecutivo, de que si quiere implantar una ideología, claramente es lo que se hizo en el 76. Se intentó implantar una ideología individualista, que lo único que hizo fue separar y fragmentar la sociedad. O sea, trató de exterminar las agrupaciones colectivas, las organizaciones, entre tantas otras, probablemente las políticas, para empezar, después organizaciones estudiantiles, organizaciones sindicales. Tenemos casos emblemáticos como el de Blaquier en Tucumán, que es el dueño de la azucarera Ledesma, que facilitó que los militares entraran a su planta mientras estaban trabajando para sustraer a diferentes operarios que se suponía que eran peronistas y que eran contrarios a la ideología que propugnaba el golpe del 76. Pero bueno, como dije antes, primero tenemos que ver cómo habla el video del gobierno, y voy a agarrarme de lo que ellos publican porque me parece interesante a lo que hoy vivimos en la realidad. Ellos hablan del 70. Hoy lo que se recuerda puntualmente es un golpe de Estado, no una década en sí, sino lo que pasó después de la toma del poder por la fuerza. Es decir, el 23 de marzo del 76 ya se venía hablando en los diarios días antes de que iba a haber un intento de toma del poder por la fuerza. Si ustedes, algún curioso que le interese, puede buscar las tapas de los diarios de esa época, de los días anteriores al 24 de septiembre, y va a ver la tapa de Clarín, de La Nación, del Cronista, entre otros diarios de ese momento, que publicaban en sus tapas que se estaba orquestando un golpe. ¿Qué pasó el 23 de marzo? Bueno, el 23 de marzo, Isabel Perón, presidenta, luego de la muerte del teniente general Domingo Perón, ella era la vicepresidenta y asume la presidencia por la línea de sucesión en el mando. Su ministro de Defensa, entre otros miembros del gabinete, se reúnen en la Casa Rosada
para ver cómo iba a ser el día, un día normal, un día más. Pero bueno, pasando las horas, el ministro de Defensa se reúne en varias oportunidades con los generales a cargo de las diferentes fuerzas armadas, la naval o marítima, la aérea y el ejército de tierra, Videla, Macera y Agosti, para el que no lo recuerda. En varias oportunidades le prometieron que no iban a tomar el poder por la fuerza y que iban a seguir dialogando con el gobierno para intentar poder erradicar esa guerra civil que se daba en ese momento en la Argentina. Que si bien no era una guerra civil masiva, sí estaban los grupos paraguerrilleros o peronistas de izquierda, como quieran llamarlos, que en su momento todos recordarán que Perón los echó de la plaza. Entonces, cuando Perón muere, los de la izquierda vuelven a tomar poder y se descontrola un poco la situación, a lo que la presidenta en ejercicio en ese momento pide ayuda a las fuerzas militares y es Ítalo Luder, funcionario de ese gobierno, vicepresidente luego, quien va a disponer por decreto que las Fuerzas Armadas ayuden a contener el problema que había en la seguridad interna del país. Todos sabemos hoy que las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas tienen prohibido terminantemente intervenir en problemas de seguridad interna. Para eso están las policías, gendarmería, prefectura, entre otras. Pero el ejército no puede intervenir bajo ningún punto de vista en la seguridad interna del país. Eso no es consecuencia del golpe, sino que era una legislación anterior. Era una medida anterior para prevenir justamente este tipo de cosas y que los militares empiecen a acumular poder para adentro. Durante el 23 de marzo de 1976, al estar los militares en la calle por pedido del gobierno constitucional, en ese momento a cargo de Isabel Perón, ver más militares era normal en la calle. O sea, no era algo que llamaría la atención. Hoy si nosotros vemos militarizada, o sea, el ejército en la Casa Rosada y en diversos lugares públicos, en el Congreso, legislaturas, etcétera, nos va a llamar la atención. En ese momento no llamaba la atención porque el mismo Poder Ejecutivo había pedido ayuda a los militares a poner en orden la situación civil de violencia que se vivía en esos tiempos. Entonces, bueno, durante ese 23 de marzo se llevaron a cabo diferentes reuniones con el ministro de Defensa y estos titulares a cargo del ejército donde se habían comprometido a no cometer ese golpe de Estado. Como que todo estaba bien. Incluso luego de esa reunión, hubo una reunión, para llamarlo de una manera, de gabinete ampliado, o sea, todos los ministros con la presidenta, donde se festejó, digamos, que no se había consumado el golpe. A lo que Isabel se retira hacia la Casa Rosada, hacia la Quinta Olivos, a su residencia, y se sube nuevamente al helicóptero que la trasladaba todos los días. Pero advirtiendo que no era el mismo helicóptero ni eran los pilotos de siempre. Ella ya sabía por dentro qué era lo que pasaba, y el helicóptero, en vez de descender en la Quinta Olivos, desciende en Aeroparque, a lo cual, cuando descienden, le dice: señora presidenta, usted se encuentra detenida, el gobierno ahora está en manos de la Fuerza Armada. En ese momento, la ex presidenta es enviada al sur en el Tango 01, ella sola. Y en ese momento es cuando se consuma el golpe, y a partir de las 0 horas del 24 de marzo de 1976 se lleva a cabo el golpe militar y el presidente en ejercicio en ese momento, Jorge Rafael Videla, toma el mando de las riendas de la nación. En ese momento, legislaturas, gobernaciones, Congreso Nacional mismo, fueron tomados por militares. Y en ese momento fue cuando el imperio de la ley o el resguardo de la ley y las garantías constitucionales y las leyes que nos amparan a todos los ciudadanos cayeron de inmediato. ¿Por qué? Hubo una serie de resoluciones militares desde el Poder Ejecutivo donde se prohibieron, por ejemplo, cualquier celebración, cualquier evento público masivo, entre otras. Ese momento de la historia ha sido recordado por muchos por la seguridad o cuasi seguridad interna que había, porque el conflicto bélico civil que había anterior a eso, a sabiendas de la población civil, se había exterminado. O sea, la república estaba en orden, como decían en ese momento. Pero bueno, eso no era así. Como dije anteriormente, nosotros lo que estamos recordando acá es la toma del poder por la fuerza, un golpe a un gobierno constitucional que fue elegido democráticamente en 2 oportunidades. Si ustedes recuerdan un poco, haciendo un poco de recapitulación, cuando Perón estaba prescripto, Cámpora gana las elecciones, asume la presidencia, revoca la prescripción y vuelve a llamar a elecciones para que Perón pueda ser electo. Entonces fue un gobierno doblemente elegido por el pueblo.
fue elegido en 2 elecciones cuasi consecutivas, al cual se le quitó esa legitimidad. Y lo paradójico del video de Milei es que no hace ninguna mención al golpe de Estado, solo hace mención al manejo o a la toma de posición frente a una víctima u otra, a una víctima de Montoneros o a una víctima del genocidio militar. Y si nosotros nos ponemos a recordar los que somos peronistas o que tenemos un poco más afín a la ideología de centro o de izquierda, vamos a recordar muy bien en nuestra memoria a Rucci, quien era la mano derecha de Perón. Sin él, Perón nunca hubiese podido haber vuelto al poder, y él fue asesinado por Montoneros, o sea, por la izquierda del peronismo, en un claro mensaje a Perón de acá también estamos nosotros y acá mandamos nosotros también. Entonces, yo creo que es un poco sesgado el mensaje del gobierno de lo que se quiere instalar, sobre todo porque nadie margina o deniega o reniega de los crímenes cometidos por los Montoneros, por Ler. Dicho sea de paso, la ex ministra de Seguridad y hoy senadora por la Libertad Avanza era una ponebombas en los jardines de infantes, según el propio presidente. Entonces, bueno, es un poco paradigmático y contradictorio lo que ellos proponen en cuanto a lo que hace la memoria, la verdad y la justicia. Y lo que nosotros tenemos que recordar hoy es que hubo un gobierno militar que diseñó un plan sistemático, generalizado y aplicado directamente sobre un cierto grupo de la población, o sea, que tenían ideas contrarias a la del gobierno de turno militar, los cuales fueron exterminados, secuestrados, con sus hijos apropiados y con más de 30.000 personas desaparecidas. Número que hoy el gobierno también niega, que dice que no fueron 30.000. Y a nosotros, tomando vuelta el video del gobierno, ¿de qué nos sirve discutir si son 30.000, si son 20.000? Si nosotros lo que tenemos que discutir acá es justamente tener memoria como pueblo y como nación de que no nos vuelve a pasar lo mismo y de que esas personas que están desaparecidas aparezcan o se sepan quiénes son o quiénes fueron sus hijos. Que todos tengan derecho a la identidad de saber quiénes son, de dónde vienen, como todos nosotros lo sabemos, quiénes son nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos. Todas esas personas que han sido desaparecidas y que ha habido 600 aproximadamente de bebés apropiados, los cuales hoy solamente alrededor de 200, no me acuerdo el número del último nieto recuperado, pero cercano a los 200 son los que realmente saben quiénes son. Hoy tenemos 400 personas de alrededor de 40, 50 años que no saben realmente quiénes son, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus madres y seguramente estarán viviendo una mentira por la persona que se apropió ilegalmente de ellos. Entonces, creo que el gobierno debería dar herramientas para que esto se zanje y se termine una vez. Hay muchos genocidas que hoy están con prisión perpetua, que están vivos, que tienen información fehaciente de dónde están enterrados, dónde hay fosas, dónde hay restos, dónde fueron arrojadas las personas que fueron desaparecidas. Yo creo que el gobierno debería contribuir a que esa deuda con la sociedad que tiene el Estado, por más Estado democrático que sea, si sea el gobierno de Cristina, de Néstor, de Dualde, de Menem, de la Rúa, el que fuese, el que esté en la cúspide del poder y mande del poder ejecutivo, debe saldar esa deuda que tiene el Estado. Y una parte de esa deuda la intentó saldar Néstor Kirchner. ¿Okay? Por eso me parece importante las fechas que nombra el presidente en ese video, porque ese video no tiene nada de inocente, están bien puntualizadas las fechas y hace referencias a hechos concretos. ¿A qué hechos concretos hacen referencia a partir del 2003? Hoy, después de mucho tiempo, tenemos un ministro de Defensa que es militar, para empezar. ¿Okay? Con todas las contradicciones y lo que dijimos del tema de seguridad interior, etcétera, que no puede haber incumbencia de las Fuerzas Armadas. En ese momento, Néstor Kirchner, no me acuerdo si fue en el 2003 o en el 2004, hizo un acto en la ex-ESMA donde descolgó los cuadros que se exhibían con honor y gloria de Rafael Videla, entre otros que precedieron el gobierno militar. Y luego de eso, dictó que anuló las leyes de obediencia debida y punto final, para que puedan ser juzgados todos los criminales que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, además de dictar la imprescriptibilidad de esos delitos, o sea que los delitos cometidos bajo esa modalidad de exterminio, etcétera, que sean denominados de lesa humanidad, no prescriben nunca, jamás, y van a ser juzgados hasta que el último genocida esté vivo, no importa cuánto tiempo haya pasado. Entonces creo que es importante
recordar esa parte de la historia, no como una persona, en ese caso Néstor Kirchner, que quiso, con una bandera histórica de los argentinos, de reivindicar esa época y poder reconstruirla y darle la justicia que los damnificados y como pueblo nos merecemos todos los argentinos. Yo no creo que haya sido algo que el gobierno de ese momento haya hecho para lucrar, para que unos pocos se llenen unos miles de millones de dólares, como dice el video, sino que para que todo el pueblo y toda la nación argentina tenga derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia. Y que como pueblo, como bien dice el gobierno, recordemos de una maldita vez las cosas que no funcionaron en nuestra historia. Porque si nosotros hacemos un poco de memoria, como dice el gobierno, vamos a recordar que el plan, sobre todo económico, que se llevó a cabo en ese momento, es lo mismo que están llevando a cabo ellos. Entonces, como pueblo, tenemos que tener memoria de las cosas que ya han fracasado en este país y no volver a cometer los mismos errores y no elegir las mismas ideas, aunque las ideas de Milei fueron una estafa electoral, porque nunca dijo que iba a hacer lo que está haciendo ahora, sino que iba a cuidar a los trabajadores, que no le iba a quitar ningún derecho a nadie, entre otras falacias y mentiras que dijo para ganar. Más allá del hartazgo que tiene la gente por la otra parte de la dirigencia política del país. Entonces creo que es importante rescatar lo que pasó en los años, primeramente en el año 1985, con un gobierno radical que hizo el gobierno de las juntas, por un tema también de que le urgía demostrar poder porque los militares estaban al acecho todo el tiempo que estaban por volver. Recordarán la rebelión de los Carapintadas, entre otros acuartelamientos que hubo a lo largo del gobierno de Alfonsín con la amenaza de los militares de que iban a volver, que iban a volver, que iban a volver. El gobierno militar de Alfonsín puso los huevos arriba de la mesa que había que poner en ese momento y dijo, esto no va a volver, y se celebró el juicio a las juntas. Luego de celebrarse ese juicio, en la década del 90, el buen Menem indultó a los militares y a los montoneros, cosa que Milei tampoco hace mención. O casualidad, presidente que alaba y a su ministro de Economía, el mejor ministro de Economía de todos los tiempos, Domingo Cavallo, de ese momento, solo hace mención a lo que se hizo desde el 2003 hasta el 2023, años en que gobernó mayormente el peronismo. Nada dice sobre la década del 90 o sobre la década del 80 que gobernaba el peronismo, pero tenía o tiene ese gobierno peronista una afinidad especial con el gobierno de hoy de Milei. Y nada dice del gobierno del 85 de lo que hizo Alfonsín. Entonces, bueno, está claramente direccionado el mensaje a una sola persona, que hoy está detenida, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que si el gobierno quiere dar vuelta a la página y dejar de hablar de ideologías, tendría que revisar ese video y ver qué es lo que está haciendo en cuanto a contribuir a que el pueblo argentino construya la memoria para no repetir los mismos errores, ya que ellos están intentando implantar una ideología individualista como ya ha sucedido en esa época.